Mujer insulta a Kou en un vuelo de primera clase y se arrepiente al instante. La reluciente terminal del salón de primera clase del Aeropuerto Internacional de Dubái brillaba como el reloj con incrustaciones de diamantes que adornaba la muñeca de Sophia Montgomery. Se ajustó su pañuelo de seda con dedos cuidados observando su reflejo en el pulido suelo de mármol. A los 42 había creado su imagen con la precisión de una arquitecta. Cada detalle, desde su cabello rubio miel perfectamente resaltado hasta su rojo tan azul van, gritaba dinero viejo e influencia señora Montgomery. Una joven azafata se acercó con una reverencia reverente. Su vuelo a Londres está listo para embarque prioritario. Sofía no respondió verbalmente, simplemente se levantó de su silla de cuero con práctica grace, dejando atrás una copa a medio terminar de champán añejo. Ulysses Buncombe rodó silenciosamente detrás de ella mientras se dirigía al exclusivo puente de embarque separado de los pasajeros comunes que tanto despreciaba, compartiendo con la cabina de primera clase del vuelo 773. La recibió con el aroma familiar de cuero y lujo. Sofía había hecho este viaje innumerables veces, pero hoy se sentía diferente. Tal vez era porque este viaje finalizaría la mayor adquisición de su compañía hasta el momento, un acuerdo por valor de cientos de millones que consolidarían su posición entre el círculo empresarial de élite de Londres. 12 asiento de ventana. Señora, la azafata la dirigió con una sonrisa practicada. Sofía se acomodó en su espacioso asiento presionando inmediatamente el botón de llamada. Tomaré una copa de su mejor champán antes del despegue, anunció sin levantar la vista de su teléfono. Estaba en medio de escribir un mensaje a su asistente sobre las reuniones de mañana cuando un movimiento en su visión periférica llamó su atención. Un hombre se acercaba a la semilla junto a la suya y algo estaba terriblemente mal con esta imagen. Vestía jeans descoloridos, jeans en primera clase combinados con una simple camiseta gris que había visto mejores días. Su bolso de computadora portátil de cuero marrón estaba desgastado en las esquinas y sus zapatos casuales para caminar parecían provenir de una venta de una tienda departamental. No podía tener más de 35 años, con un cabello oscuro rebelde que necesitaba la atención adecuada de un estilista y una barba incipiente que sugería que no se había molestado en afeitarse esa mañana. Sofía observó con horror cómo revisaba su tarjeta de embarque y comenzaba a guardar su desgastado bolso de computadora portátil en él. Compartimiento superior. Seguramente esto fue un error. Tal vez algún pasajero de clase económica se había metido en el cabina equivocada, o peor, esta era una de esas horribles mejoras de categoría de las aerolíneas que a veces les daban a sus viajeros frecuentes de clase ejecutiva. Disculpe. Sofía llamó bruscamente a una azafata que pasaba, una joven llamada Sarah según su etiqueta de nombre. Parece haber alguna confusión. Creo que este caballero se ha perdido en la sección económica. El hombre se detuvo en medio de acomodarse en su asiento. Sus ojos oscuros parpadearon brevemente hacia Sofía antes de centrarse en su teléfono. Había algo desconcertantemente tranquilo en su comportamiento que solo la irritó más. Sarah revisó la tarjeta de embarque del pasajero con una sonrisa profesional. Todo parece estar en orden, señora Montgomery. El señor Genio está sentado correctamente en el 12B. Eso es imposible. Sofía se burló lo suficientemente fuerte como para que los pasajeros cercanos giraran la cabeza. Mírelo, claramente no pertenece aquí. Bajó la voz a lo que pensó que era un susurro, pero en realidad fue bastante audible. ¿Usó millas o algo así, o es algún tipo de programa de mejora de caridad? No conozco al hombre. El señor Daniel aparentemente sacó con calma una MacBook de su bolso, su superficie cubierta con pegatinas de varias conferencias tecnológicas y nuevas empresas. Este detalle solo confirma las sospechas de Sofía de que debe ser algún trabajador de informática de bajo nivel que tuvo la suerte de conseguir una mejora que pagué por mi billete. Señora, dijo en voz baja. Su voz tenía un inesperado matiz de autoridad que Sofía decidió ignorar. Bueno, ese es precisamente mi punto. Continuó. Su voz goteaba con descendencia. Primera clase en esta aerolínea cuesta miles de libras. Seguramente a alguien con tus. Hizo una pausa, sus ojos escaneando su atuendo con evidente desdén. Los medios modestos estarían más cómodos en clase turista entre tus compañeros. Un caballero de aspecto distinguido con un traje impecable al otro lado del pasillo se aclaró la garganta con desaprobación ante los comentarios de Sofía. Lo reconoció de inmediato. James Reynolds, director ejecutivo de una destacada firma de inversión británica, había visto sus fotos en el Financial Times y esperaba relacionarse con él durante el vuelo. Ahora esta situación incómoda estaba arruinando su oportunidad cuidadosamente planeada. Le aseguro que estoy bastante cómodo aquí, respondió Daniel abriendo su computadora portátil y comenzando a escribir. Desestimando efectivamente sus preocupaciones, las mejillas de Sofía se sonrojaron de indignación. ¿Cómo se atreve este don nadie a despedirla con tanta indiferencia? Presionó el botón de llamada nuevamente y esta vez apareció el jefe de sobrecargos. Una mujer elegante en sus 50 años. Se llama Victoria. ¿Hay algún problema?
Preguntó la señora Montgomery Victoria, aunque sus ojos sugerían que ya había observado todo el intercambio. Sí, definitivamente lo hay, declaró Sofía enderezándose en su asiento. Pago una prima para volar en primera clase. Específicamente para evitar situaciones como esta. Seguramente debe haber otro asiento disponible, quizás al lado de alguien más. Miró significativamente al señor Reynolds al otro lado del pasillo adecuado. La máscara profesional de Victoria no se resbaló por un momento, pero algo parpadeó en sus ojos. Me disculpo, señora Montgomery, pero estamos completos en primera clase hoy. Puedo asegurarle que todos nuestros pasajeros han sido sentados correctamente de acuerdo con sus boletos. Daniel no había levantado la vista de la pantalla de su computadora portátil durante todo este intercambio, pero Sofía notó que sus dedos habían dejado de escribir. La pantalla mostraba lo que parecían ser proyecciones financieras complejas y un borrador de correo electrónico a alguien con una dirección de correo electrónico corporativa que no reconoció. Mientras el avión comenzaba sus procedimientos finales de embarque, Sofía sacó su teléfono para documentar este ultraje, tomando una foto discreta de Daniel para enviársela a su asistente con la leyenda: ¿puedes creer que están dejando que personas como esta entren en primera clase ahora? Los estándares realmente han bajado. Buscando aerolíneas alternativas para mi vuelo de regreso. Sofía no lo sabía, pero su mundo perfectamente curado estaba a punto de ponerse patas arriba, y el hombre tranquilo de los jeans desgastados a su lado sería el catalizador de la experiencia más humillante de su vida privilegiada. El suave zumbido de la aeronave a altitud de crucero no hizo nada para calmar la creciente irritación de Sofía. Había pasado los primeros 30 minutos del vuelo haciendo un espectáculo de desplazarse por sus redes sociales, inclinando deliberadamente la pantalla de su teléfono para mostrar fotos de su reciente fiesta en un yate en Mónaco y su villa privada en el sur de Francia, con la esperanza de que su compañero de semilla entendiera lo fuera de lugar que estaba. Sin embargo, Daniel permaneció absorto en su trabajo, ocasionalmente haciendo llamadas telefónicas silenciosas usando sus AirPods. Sus conversaciones, aunque silenciosas, capturaron fragmentos de la atención de Sofía. Sí, la fusión parece prometedora. No, quiero mantener al personal actual, su experiencia es valiosa. Hizo una pausa para escuchar atentamente. Las preocupaciones de la Junta son válidas, pero creo en preservar la cultura de la empresa por encima de los márgenes de beneficio inmediatos. Sofía puso los ojos en blanco dramáticamente. Claramente, estaba tratando de sonar importante, probablemente algún asistente de gerencia media que pretendía tener autoridad. Lo había visto antes de que su empresa estuviera llena de esos aspirantes. La azafata se acercó con los menús del almuerzo, dirigiéndose primero a Daniel. ¿Le gustaría ver las sugerencias de maridaje de vinos con su comida, señor? Antes de que Daniel pudiera responder, Sofía intervino con una risa aguda. Oh, no se moleste con la carta de vinos, estoy segura de que estará más cómodo con cualquier cerveza que tenga disponible. Se giró hacia los pasajeros que la rodeaban como si compartiera una broma interna. Algunas personas simplemente no están acostumbradas a distinguir entre un Burdeos y un Borgoña. Ya sabe, algunas toses incómodas resonaron en la cabina. El señor Reynolds, que había estado revisando documentos, levantó la vista con desaprobación no disimulada. Daniel simplemente le sonrió a la azafata. El Chateau Margaux 2010 sería perfecto, gracias. Su confianza casual al ordenar uno de los vinos más caros del menú solo irritó aún más a Sofía. «Qué divertido», dijo en voz alta, asegurándose de que todos pudieran escuchar. «Mi asistente intentó impresionar a los clientes de esa manera. Una vez pidió un vino caro pensando que lo haría parecer sofisticado. Bendito sea su corazón, ni siquiera sabía cómo sostener la copa correctamente. Tuvimos que dejarlo ir. Por supuesto, las apariencias importan en nuestro mundo». Daniel tomó un sorbo de agua, su expresión ilegible. ¿Y qué mundo sería ese? Señora Montgomery, el verdadero mundo de los negocios, querida. La voz de Sofía, despojada de dulzura condescendiente, donde los tratos los hacen personas que entienden el valor de la presentación, no por ella. Hizo un gesto vago hacia su atuendo asistentes, jugando a disfrazarse en primera clase. Una joven al otro lado del pasillo que había estado fingiendo leer se estremeció visiblemente ante las palabras de Sofía. Vio que Daniel respondió cerrando su computadora portátil. ¿Y estos tratos de los que habla se tratan más de la apariencia que de la sustancia? ¿O no lo entendería? Sofía saludó con desdén. Cuando estás manejando negociaciones multimillonarias como yo, cada detalle importa. La ropa adecuada, las conexiones adecuadas. Sacó su teléfono mostrando una foto de ella con varias
Figuras empresariales conocidas. Esto fue en el foro económico del mes pasado. Dudo que reconozcas a alguien en la foto, pero en mis círculos estas son las personas que importan. Daniel estudió la foto con genuino interés. Interesante. El caballero de la izquierda no es ese Márquez Barbilla. Escuché que su compañía enfrenta algunos desafíos. La sonrisa de Sofía vaciló ligeramente. Ella no esperaba que él reconociera a nadie y, mucho menos saber información privilegiada sobre la empresa de Márquez que aún no se había hecho pública. Recuperándose rápidamente se giró hacia el señor Reynolds alzando la voz. James querido, he tenido la intención de hablar de la fusión con Robertson contigo. He oído que tú firma está manejando la financiación. Enfatizó su nombre de pila dejando claro que se consideraba su igual. El señor Reynolds buscó su ex neutral. No hablo de acuerdos en curso durante los vuelos, señora Montgomery. Su tono era educado pero distante y notablemente no correspondió el uso de su nombre de pila. Por supuesto. Sofía se rió artificialmente. Lo guardamos para la oficina de Londres. Voy a cenar con la junta la semana que viene. De todos modos esto era una mentira, pero quería dejar clara su importancia para todos los que estaban al alcance del oído, especialmente para el hombre andrajoso a su lado. Qué fascinante, comentó Daniel, su tono genuino en lugar de burlón. Debes tener una perspectiva interesante sobre la volatilidad actual del mercado. Bueno, Sofía empezó a prepararse para ensayar frases que había recogido de las noticias financieras, pero fue interrumpida por una conmoción. Varias filas más adelante, un auxiliar de vuelo se había tropezado enviando una copa de vino tinto volando. Sin dudarlo, Daniel Wells y la ayudó a cuidarla ofreciéndole su servilleta y asegurándose de que no se había lastimado. El simple acto de bondad realizado sin ningún alboroto o expectativa de reconocimiento contrastaba marcadamente con el comportamiento de Sofía durante todo el vuelo. Al regresar a su asiento, Daniel encontró a Sofía mirándolo con renovado desdén, haciéndose la heroína con el personal que predecible. Sabes que la gente como tú debería entender su lugar. Hay un orden natural para las cosas, aquellos que sirven y aquellos que lideran. ¿Puedo decir en qué categoría caes? En la cabina se había vuelto incómodamente callada. Pasajeros, ya sea fingiendo no escuchar o mirando abiertamente The Exchange. Sin embargo, Sofía estaba demasiado absorta en su propia percepción de superioridad para notar la atmósfera cambiante. Dime que continuó examinando sus uñas cuidadas. ¿A qué pequeña empresa ayudas? Una de esas tediosas nuevas empresas tecnológicas o tal vez una empresa local que intenta jugar en las grandes ligas. La respuesta de Daniel fue interrumpida por la aproximación de un asistente de vuelo que llevaba una tableta y tenía una expresión que sugería que los próximos momentos cambiarían toda la dinámica de este vuelo. La sutil sonrisa que jugaba en las comisuras de la boca de Daniel debería haber advertido a Sofía que su cuidado, el mundo construido de suposiciones, estaba a punto de romperse espectacularmente después de lo que Sofía consideró una demostración suficiente de su superioridad sobre su compañero estafador. Volvió toda su atención a cultivar una conexión más ventajosa. El señor Reynolds se había quitado la chaqueta del traje revelando una camisa hecha a medida con sutiles gemelos de oro, exactamente el tipo de detalle que Sofía se había entrenado para notar en posibles socios comerciales. Simplemente debe contarme sobre su reciente expansión en los mercados asiáticos, llamó al señor Reynolds desde el pasillo alzando la voz deliberadamente para llamar la atención. Escuché que sus proyecciones trimestrales superaron las expectativas. El señor Reynolds levantó la vista de su iPad con práctica cortesía. Parece estar bien informado sobre nuestras operaciones. Señora Montgomery, por favor llámeme Sofía. Ajustó su posición para mirarlo de frente, prácticamente dándole la espalda a Daniel. Me ocupo de realizar un seguimiento de los líderes de la industria. De hecho, el próximo mes organizaré una cena exclusiva para directores ejecutivos y capitalistas de riesgo seleccionados. Debería unirse a nosotros. Daniel continuó tranquilamente su trabajo, ocasionalmente tomando notas en lo que parecía ser un diario encuadernado en cuero. El rasguño de su bolígrafo parecía irritar a Fia, quien le lanzó una mirada molesta antes de continuar con su intento de establecer contactos. La lista de invitados es bastante impresionante, se jactó ante el señor Reynolds. Eric Jan de Global Tech estará allí junto con Victoria Blackwood de Sterling Investments. Soltó estos nombres con calculada precisión, observando cualquier reacción. Una azafata se acercó a su sección con toallas calientes cuando le ofreció una a Daniel. Sofía no pudo resistir otra pulla. Oh, probablemente no esté acostumbrado a tales lujos en clase económica, solo usan servilletas normales, ¿no? Se rió de su propia broma, mirando a su alrededor en busca de agradecimiento que no llegó. El señor Reynolds aceptó su toalla caliente con el ceño ligeramente fruncido.
Encuentro que la competencia y el carácter rara vez se correlacionan con la familiaridad de uno con las comodidades de lujo. Señora Montgomery James, cariño, eres demasiado diplomática. Sofía saludó con desdén. El éxito deja pistas, como dicen. Aquellos que realmente pertenecen a estos círculos entienden la importancia de mantener ciertos estándares. Hizo un gesto hacia su propia apariencia impecable. El servicio de almuerzo comenzó y Sofía vio otra oportunidad de mostrar su sofisticación cuando la azafata presentó las opciones de aperitivos. Hizo un espectáculo discutiendo maridajes de vinos y preferencias dietéticas. Simplemente no puedo imaginar comer nada que no esté perfectamente preparado. Anunció a nadie en particular mi chef personal, ya sabes que siempre dice que la presentación lo es todo. Daniel aceptó su comida en silencio con un simple gracias que Sofía encontró completamente pedestre. James gritó de nuevo. Simplemente debes probar el caviar de aquí, aunque estoy segura de que no es nada comparado con lo que sirven en tu jet privado. Hizo una pausa significativa. ¿Tienes uno? No. He estado considerando agregar uno a mi flota. El señor Reynolds sonrió tensamente. Prefiero primera clase comercial, en realidad mejor para el medio ambiente que encantadoramente consciente de ti, respondió Sofía, aunque su tono sugería que lo encontraba todo menos encantador. Aunque algunos de nosotros no podemos darnos el lujo de priorizar el medio ambiente sobre la eficiencia cuando se manejan acuerdos que valen cientos de millones. Dejó la oración colgando, insinuando su propia importancia. Daniel hizo un sonido silencioso que podría haber sido una risa contenida, haciendo que Sofía se erizara. ¿Algo usando? Preguntó fríamente. Para nada. Daniel respondió suavemente. Por favor, continúa contándonos sobre tus acuerdos importantes. Su tono era perfectamente educado, pero algo en eso hizo que las mejillas de Sofía se sonrojaran. Se volvió hacia el señor Reynolds con renovada determinación. Como yo estaba diciendo, cuando operas a nuestro nivel, ciertos lujos se vuelven necesidades. Justo la semana pasada tuve que enviar a mi asistente en mi helicóptero para cerrar un trato en París porque los vuelos comerciales estaban completos. Esto fue completamente inventado, pero Sofía había aprendido desde hacía tiempo que la percepción era la realidad en su mundo. La atención del señor Reynolds, sin embargo, se había desplazado hacia algo en la pantalla de la computadora portátil de Daniel. Sus ojos se abrieron ligeramente y se sentó más derecho en su asiento. Sofía, malinterpretando su interés, presionó. Por supuesto, prefiero manejar las negociaciones principales personalmente. Es como siempre le digo a mi junta directiva, liderazgo no es algo que se pueda delegar. Ella buscó su bolso extrayendo un elegante tarjetero. Deberíamos discutir posibles sinergias entre nuestras empresas, James. Estoy seguro de que hay espacio para una colaboración mutuamente beneficiosa. El señor Reynolds ahora estaba entre Daniel y su computadora portátil con una expresión que Sofía no podía leer bien. Encontraba su atención dividida, cada vez más frustrante. Tal vez podríamos continuar esta conversación durante la cena en Londres, ella sugirió con su voz dulce. Tengo una reserva permanente en el error muy exclusivo, solo atienden a personas de cierto calibre. Ella miró significativamente la vestimenta informal de Daniel. La azafata regresó, esta vez dirigiéndose directamente a Daniel. Su comportamiento era notablemente diferente, más deferente, casi nervioso. El señor Carter, el capitán, quería saber si le gustaría visitar la cabina durante el vuelo. Dijo que sería un honor. Sofía se congeló a media frase. Su sonrisa social parpadeó. Algo sobre la forma en que la azafata había dicho que el señor Carter desencadenó un recuerdo lejano. Un artículo de noticias. Había hojeado un perfil empresarial que había visto en alguna parte, pero antes de que pudiera procesarlo, el señor Reynolds habló. Su voz tenía una calidez que había estado notablemente ausente en sus intercambios con Sofía. Daniel dijo, inclinándose hacia adelante con genuino interés. No me di cuenta de que era usted. Esperaba hablar sobre su reciente adquisición de las rutas europeas. Brillante estrategia. Absolutamente brillante. Las piezas comenzaban a encajar en la mente de Sofía, pero intentó desesperadamente mantener la compostura. Seguramente esto no podía ser. La azafata seguía allí de pie, sosteniendo una tableta con lo que parecían ser manifiestos de vuelo, y allí, como pasajero VIP, figuraba un nombre que hizo que Sofía se sorprendiera. Daniel Carter Co. Y accionista mayoritario de la misma aerolínea en la que volaban. El vino caro en la copa de Sofía de repente le supo muy amarga. De hecho, la atmósfera en primera clase cambió palpablemente a medida que la realidad caía sobre los ocupantes de la cabina. Daniel Carter, el hombre al que Sofía había pasado horas menospreciando, no solo era rico, era un titán de la industria de la aviación que revolucionó los viajes aéreos de lujo en 3 continentes.
Su integración de IA para el mantenimiento predictivo ha cambiado el juego. El señor Reynolds continuó ahora completamente comprometido. No creo que ninguna otra aerolínea haya igualado su historial de seguridad desde que lo implementó. Daniel sonrió modestamente, el crédito es de nuestro equipo de ingeniería, son los verdaderos innovadores. Sofía se sentó congelada, su mente corría por cada comentario condescendiente que hacía, los chistes sobre el vino, las pullas sobre su ropa, las suposiciones sobre su estatus. Cada recuerdo ahora se sentía como un clavo en su ataúd social. El señor Carter, el jefe más puro, se acercó con una cartera de cuero. Tenemos los informes de servicio trimestrales que solicitó y su selección habitual de periódicos internacionales. Gracias. Victoria Daniel, la cálida respuesta al sobrecargo, se mantuvo en un contraste constante con cómo Sofía había estado tratando a la tripulación. ¿Cómo va la solicitud de la Universidad de Anne? ¿Recibió respuesta de Stanford todavía? Victoria sonrió radiante, lo consiguió. Su carta de recomendación marcó la diferencia. La cabeza de Sofía estaba girando, no solo conocía a su personal por su nombre, sino que casualmente mencionaba cartas de recomendación de Stanford. Ella observó con creciente horror cómo otros pasajeros comenzaban a reconocerlo. Una joven 2 filas más adelante se dio la vuelta con entusiasmo. Señor Carter, su discurso en el Foro Económico Mundial sobre aviación sostenible fue inspirador. Mi empresa ha estado estudiando su iniciativa de reducción de carbono. Es amable de su parte decir eso. Daniel respondió, espero que también haya notado nuestro compromiso de mantener el pleno empleo durante la transición. La tecnología debería mejorar los empleos, no reemplazarlos. El señor Reynolds asintió con aprobación. Eso es lo que lo distingue. Daniel. Otros COSO habrían usado la actualización de automatización como excusa para despidos, pero usted en realidad aumentó la contratación. La cabina se había transformado en una sesión improvisada de networking empresarial. Exactamente el tipo de interacción que Sofía había intentado desesperadamente fabricar. Ahora está sucediendo orgánicamente alrededor del hombre al que descartó como un intruso indigno. Señor Carter, un asistente de vuelo se acerca con una tableta. Las operaciones de Dubái informan un aumento del 40% en las reservas premium desde el lanzamiento del nuevo diseño de terminal. Usted aprobó que estén solicitando permiso para expandirse antes de lo previsto. Daniel revisó las cifras rápidamente. Dígales que procedan, pero que mantengan nuestros estándares de sostenibilidad y se aseguren de que el personal esté en las instalaciones. Se actualizan primero antes de los espacios públicos. Sofía se sintió físicamente enferma. Había pasado el vuelo alardeando de su jet privado imaginario mientras estaba sentada junto a un hombre que poseía una flota completa de aviones reales. Un distinguido caballero mayor en la primera fila se dio la vuelta. Daniel, hijo mío, no sabía que estabas a bordo. ¿Cómo está esa ala del hospital? Discutimos la que estás financiando en memoria de tu madre, comenzando la construcción el mes que viene. Él. Senador Daniel respondió, nos estamos enfocando en atención pediátrica avanzada. A mi madre le habría encantado que las revelaciones siguieran llegando. No solo era un CEO exitoso, sino que también era un filántropo con conexiones. Sofía recordó con creciente temor cómo le había dado un sermón sobre las personas que importan el señor Reynolds ahora estaba completamente inmerso en una conversación con Daniel discutiendo la innovación en la industria de la aviación. Su decisión de usar ropa informal en los vuelos fue genial. Por cierto, la mejor manera de evaluar el servicio es experimentarlo como un pasajero normal. Leí eso en tu entrevista de Forbes. Sofía casi se atraganta con ella cuando su apariencia informal no era un signo de pobreza o falta de sofisticación. Fue una elección deliberada de un CEO que priorizó la sustancia. Sobre la apariencia, mi padre me enseñó que Daniel explicó que dijo que el verdadero liderazgo se trata de comprender cada aspecto de su negocio. No solo la vista de la sala de juntas. Hablando de salas de juntas, el señor Reynolds continuó que el intento de adquisición hostil del año pasado manejó con maestría la forma en que convirtió a esos asaltantes corporativos en inversores a largo plazo. Fue increíble. Daniel se encogió de hombros modestamente. Acabo de mostrarles nuestros puntajes de satisfacción de empleados y tasas de retención. Los trabajadores felices significan clientes felices. No es complicado. Llegó un asistente de vuelo con un teléfono satelital seguro. El señor Carter, la sede de Tokio está en la línea. Están solicitando orientación sobre la nueva planificación de la ruta transpacífica. Cuando Daniel tomó la llamada, Sofía captó fragmentos de Rapifire japonés. Otra revelación: él era multilingüe. Los mismos jóvenes profesionales que antes habían presenciado su esnobismo
Ahora le lanzaban miradas que van desde la diversión hasta el desprecio absoluto. Su imagen cuidadosamente cultivada de superioridad se había derrumbado, reemplazada por la comprensión naciente de que había pasado horas insultando a una de las figuras más influyentes de la aviación global. Se estaba volviendo claro que Daniel no era solo el dueño de la aerolínea. Era un líder práctico que entendía todos los aspectos técnicos de su negocio. Los comentarios anteriores de Sofía sobre los tratos comerciales ahora no solo parecen groseros sino risiblemente ignorantes. Notó que su teléfono aún mostraba la foto que le había tomado antes. Tenía la intención de burlarse de su apariencia ante su asistente. Ahora la miraba con otros ojos. Su ropa casual no hablaba de pobreza, sino de una confianza tan completa que no necesitaba validación externa. La revelación más aplastante no se trataba solo de su riqueza o estatus, era la creciente conciencia de que, si bien ella había pasado la pelea tratando de demostrar su importancia, Daniel simplemente había estado haciendo su trabajo dirigiendo una aerolínea, resolviendo problemas, ayudando a las personas y tomando decisiones reales de millones de dólares sin sentir la necesidad de transmitirlas mientras la realidad de su situación se hundía por completo. Sofía se dio cuenta de que esto no era solo una falsa social, era potencialmente el final de su carrera al tratar de demostrar que pertenecía a primera clase. Había demostrado exactamente por qué no. Las próximas horas prometían ser las más largas de su vida y, a juzgar por las miradas de conocimiento que se intercambiaban en la cabina, su humillación solo estaba comenzando. El peso de su catastrófico error de juicio presionó a Sofía como una fuerza física. Su garganta se sentía como papel de lija seco mientras veía a Daniel concluir su llamada de negocios en japonés fluido. Ella tuvo que arreglar esto. Toda su reputación profesional pendía de un hilo. Señor Carter, empezó su voz vacilando inusualmente. Me siento absolutamente mortificada por mi comportamiento anterior. Si hubiera sabido que soy dueña de la aerolínea. Daniel terminó su oración, su voz tranquila pero con un filo. ¿Habría hecho que mi humanidad fuera más valiosa para ti? La pregunta quedó suspendida en el aire como una daga suspendida. Varios pasajeros se movieron incómodos en sus asientos pero nadie apartó la mirada. Esto era mejor que cualquier entretenimiento de la luz. No, por supuesto que no. Sofía tartamudeó su habitual esmalte agrietado. Simplemente quise decir que estaba teniendo un día estresante y no quise sugerir que debería ser relegada a clase económica o burlarme del concepto mismo de movilidad social. Las preguntas de Daniel fueron planteadas con tanta gentileza que dolieron aún más. Las manos de Sofía temblaron cuando tomó su vaso de agua. Ahora me doy cuenta de lo absolutamente horrible que debo haber sonado. Normalmente no soy así, te aseguro. De hecho, mi empresa tiene un programa de diversidad e inclusión muy sólido que tú supervisas personalmente. Estoy seguro, Daniel comentó causando un bufido apenas reprimido del señor Reynolds. Desesperada por salvar algo, Sofía sacó su tarjeta de presentación con dedos temblorosos. Tal vez podríamos discutir posibles asociaciones. Mi empresa ha estado buscando expandir sus arreglos de viajes corporativos. Daniel miró la tarjeta pero no hizo ningún movimiento para tomarla en serio. Estos arreglos incluirían un trato especial para los ejecutivos mientras su personal subalterno vuela en clase económica. Según sus comentarios anteriores sobre el orden natural, tengo curiosidad por la estructura jerárquica de su empresa. El color desapareció del rostro de Sofía cuando se dio cuenta de que estaba citando sus propias palabras. Varios pasajeros que habían presenciado su comportamiento anterior ahora estaban mirando con satisfacción no disimulada. Señor Carter, por favor, bajó la voz a un susurro. El presupuesto anual de viajes de mi empresa es de más de 10 millones. Seguramente podemos superar este desafortunado malentendido. Una nueva voz se unió a la conversación. Victoria, la jefa de sobrecargos, que había regresado con algunos papeles para Daniel. ¿Sería ese el mismo tipo de malentendido que lo llevó a presentar 3 quejas sobre nuestros pasajeros de clase económica que vagaban hacia primera clase el mes pasado? Los ojos de Sofía se abrieron con horror. Tenían registros de su comportamiento anterior. Daniel firmó los documentos y luego miró directamente a Sofía por primera vez desde que se reveló su identidad. El dinero no define la clase. Las acciones de la señora Montgomery. Su presupuesto de viaje podría ser de 1 millón, pero si trata a las personas como inherentemente inferiores en función de su estatus económico percibido, nunca pertenecerá realmente a ninguna clase. A una azafata más joven se acercó con una tableta que mostraba lo que parecía ser un manifiesto de pasajeros. Le susurró algo a Victoria, quien asintió con gravedad. La señora Montgomery. Victoria se dirigió a ella con desapego profesional. Parece que tenemos un problema con la disposición de nuestros asientos. Necesitamos hacer algunos ajustes inmediatos. Sofía se aferró a su apoyabrazos. ¿Qué tipo de ajustes? Dados los recientes eventos y las preocupaciones sobre la comodidad de los pasajeros, necesitamos recibir a algunos de nuestros
Invitados. El protocolo con respecto a los pasajeros disruptivos es bastante claro. Disruptivo. La voz de Sofía subió en octava. Simplemente estaba haciendo una conversación. El señor Reynolds intervino. Pasaste horas intentando humillar a alguien que considerabas inferior a ti y luego trataste de crear redes para evitar las consecuencias. Cuando descubriste tu error, he presenciado suficiente comportamiento corporativo tóxico para reconocerlo al instante. El mundo cuidadosamente construido de Sofía se estaba derrumbando a su alrededor. Se giró hacia Daniel, su voz adquiriendo un tono suplicante. El señor Carter, seguramente podemos discutir esto razonablemente. Admito que hice algunos comentarios lamentables, pero seguramente no lo justifica. No me involucro en las decisiones de la tripulación sobre la comodidad y seguridad de los pasajeros. Entonces Daniel respondió suavemente que son profesionales altamente capacitados que no necesitan que el dueño cuestione su juicio. A diferencia de algunos, confío en que mis empleados hagan su trabajo sin recordatorios constantes del estado jerárquico. Victoria consultó su tableta nuevamente. Señora Montgomery, necesitaremos que recoja sus pertenencias. Hemos organizado asientos alternativos para el resto del vuelo. Asientos alternativos. La voz de Sofía fue apenas un susurro. Ahora no te refieres a la clase económica. Si tenemos un asiento del medio disponible en la fila 47. La sonrisa profesional de Victoria no vaciló. A menos que prefieras que hagamos un aterrizaje no programado para sacarte del vuelo por completo. Los otros pasajeros de primera clase ahora estaban viendo abiertamente cómo se desarrollaba el drama. Sofía podía escuchar susurros y ver teléfonos grabando discretamente su caída. Mañana probablemente sería tendencia en las redes sociales. La encarnación del comportamiento con derecho recibiendo su merecido. Esto es indignante. Lo intentó una última vez aunque su voz carecía de convicción. ¿Sabes quién soy? Sí, respondió Jenny en voz baja. Has pasado las últimas horas asegurándote de que todos sepan exactamente quién eres. Ese es precisamente el problema. Victoria se quedó esperando expectante mientras otra azafata ya había empezado a recoger los artículos de equipaje de diseñador de Sofía. Mientras se levantaba con piernas temblorosas, Sofía oyó fragmentos de conversación. La acción a su alrededor. El karma es real. ¿Grabaste que toda mi oficina necesita ver este mejor vuelo de la historia? El paseo de la vergüenza comenzó pasando al señor Reynolds, que ahora está profundamente absorto en una conversación con Daniel sobre iniciativas de combustible de aviación sostenible, pasando a los jóvenes profesionales que habían presenciado su esnovismo anterior pasar la cabina de clase ejecutiva cuando la noticia del incidente ya se había extendido justo antes de que le escoltaran a la clase económica. Sofía miró hacia atrás una última vez. Daniel había vuelto a su trabajo revisando documentos sobre alas de hospitales y programas educativos que marcaban una diferencia genuina en el mundo mientras ella se jactaba de paseos imaginarios en helicóptero. Lo último que oyó antes de que la llevaran a su nuevo asiento del medio fue la voz de Victoria. Señor Carter, ¿desea que le organicemos un arreglo de asientos más cómodo? No es necesario. Daniel respondió. Estoy perfectamente cómodo donde estoy, aunque tal vez podría enviar un poco de champán de cortesía a la fila 47. La señora Montgomery parece ser una experta en maridajes de vinos. La risa silenciosa que siguió perseguiría los sueños de Sofía durante los meses venideros. El resto del vuelo pasó como un sueño febril para Sofía, encajada entre un adolescente dormido y una abuela habladora en clase económica. Las 8 horas le dieron un tiempo sin precedentes para reflexionar sobre sus elecciones de vida, especialmente cuando el carrito de bebidas la pasó con una mirada molesta de la tripulación. Cuando el avión comenzó su descenso hacia Londres sucedió algo inesperado. Un asistente de vuelo se acercó a su fila con un sobresellado del señor Carter, dijo simplemente entregándoselo a Sofía con dedos temblorosos. Sofía abrió el sobremedio esperando una prohibición de por vida de la aerolínea. En su lugar encontró una nota escrita a mano en papel membretado. Corporativo. Señora Montgomery, el verdadero éxito no se mide por cómo tratamos a las personas que pueden beneficiarnos, sino por cómo tratamos a quienes creemos que no pueden. Le escribo para ofrecerle una oportunidad inusual. Nuestra aerolínea tiene un programa de tutoría para jóvenes desfavorecidos interesados en la aviación y los negocios. Nos vendría bien alguien con su perspicacia comercial si está dispuesto a aprender tanto como enseña. A veces la mejor vista no es de primera clase sino de ayudar a otros a llegar allí. Si estás interesado. Victoria tiene los detalles. Sofía leyó la nota 3 veces. Su visión se nubló con lágrimas inesperadas. En lugar de destruir su carrera, le estaba ofreciendo una oportunidad de redención y, lo más importante, crecimiento a medida que los pasajeros comenzaban a actuar. Sofía esperó en su asiento económico dejando que otros pasaran un pequeño pero significativo cambio de su habitual prisa por ser la primera. Cuando finalmente llegó a la salida encontró a Victoria esperando con una tarjeta de presentación. El programa se ejecuta todos los sábados. Victoria explicó su comportamiento profesional suavizándose ligeramente. Trabajamos con adolescentes de entornos desafiantes, enseñándoles sobre aviación comercial y, lo más importante,
Dignidad y éxito. ¿Por qué? Sofía preguntó, su voz apenas un susurro. ¿Por qué ofrecerme esto después de cómo me comporté? Victoria sonrió porque hace 8 años yo era una de esas adolescentes. El señor Carter me encontró trabajando en 3 trabajos para mantener a mi madre enferma. Ahora soy más puro de cabeza y estoy completando mi MBA. Él cree que todos merecen una segunda oportunidad para reescribir su historia. Mientras Sofía caminaba por la terminal, notó a Daniel adelante ayudando a un pasajero mayor con sus maletas, todavía con su ropa casual, todavía sin interés en transmitir su importancia. El señor Van Ots caminaba a su lado, ambos enfrascados en una conversación sobre creando oportunidades para jóvenes desfavorecidos en la industria de la aviación. 2 semanas después, Sofía se paró nerviosa en un centro comunitario en el este de Londres. Se fue con las marcas de diseñador y los aires artificiales. Vestía ropa casual de negocio simple mientras enfrentaba una sala de rostros adolescentes ansiosos. Estoy aquí para enseñarte sobre negocios, ella comenzó, pero primero necesito contarte sobre la lección más importante que aprendí de un hombre en jeans y camiseta que era dueño de una aerolínea. La historia de su humilde experiencia se convirtió en una piedra angular de su enseñanza. Durante los meses siguientes algo notable sucedió. Mientras ayudaba a estos jóvenes a navegar por el mundo de los negocios, se encontró transformando su experiencia. Liberada de las ataduras de la arrogancia, se convirtió en una genuina fuerza para el bien. Un sábado, 6 meses en el programa, se sorprendió al encontrar a Daniel sentado tranquilamente al fondo de su clase. La observó mientras ayudaba a una joven a perfeccionar su discurso de negocios. La misma chica que una vez había tenido demasiado miedo de hablar después de clase se acercó a ella. Eso fue impresionante, has cambiado vidas aquí, incluyendo la tuya. Creo que Sofía sonrió, una calidez genuina reemplazando su gesto de sociedad. Una vez practicado, tuve que perder mi asiento de primera clase para encontrar mi verdadera clase. Gracias por ver potencial en mí. Cuando no podía verlo en los demás, Daniel asintió con la cabeza hacia un grupo de estudiantes que todavía discutían con entusiasmo sus proyectos. El próximo mes volaremos a estos niños a nuestras instalaciones de ingeniería en Dubái. Verán de primera mano cómo funciona una aerolínea. ¿Ayudarías a coordinar el viaje? Mi clase, por supuesto, no lo haría de otra manera, respondió Sofía en serio mientras lo veía irse, todavía con su ropa casual, todavía más interesado en el impacto que en la apariencia. Sofía se dio cuenta de que la verdadera elevación no tenía nada que ver con la clase de cabina. Sus redes sociales en estos días mostraban diferentes fotos, las historias de éxito de sus estudiantes, sus pequeñas victorias, su creciente confianza. La semana siguiente recibió un correo electrónico inesperado. Debido a su dedicación al programa de mentores, le ofrecieron un puesto como directora de participación comunitaria para las iniciativas educativas de las aerolíneas. El salario era menor que su puesto corporativo anterior, pero el valor era inconmensurable. Un año después del fatídico vuelo, Sofía se encontró de regreso en primera clase, esta vez acompañando a 2 de sus estudiantes que habían ganado becas de aviación. Mientras los ayudaba a comprender el menú y las listas de vinos, captó la sonrisa de aprobación de Victoria S. Pine. Señora Montgomery, Victoria ofreció. Tal vez más tarde. Sofía respondió, ahora mismo estoy enseñando a mis estudiantes sobre algo más importante que los maridajes de vinos. Les estoy enseñando que la clase no se trata de dónde te sientas, sino de cómo tratas a los demás a lo largo del viaje. Mientras el avión despegaba hacia el atardecer, Sofía se dio cuenta de que a veces las mejoras más importantes de la vida no tenían nada que ver con la clase de cabina. El verdadero lujo que había aprendido era el privilegio de ayudar a otros a ascender.